Buenos días a todos, bienvenidos. Les doy la cordial bienvenida a nuestro evento LATAM Regional Forum, Actualizaciones Tributarias en la Región 2023. Para nosotros es un gusto tenerlos por acá un año más. Muchísimas gracias a todos por su participación. Mi nombre es Lucía Pérez. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en nuestro evento 2023. A continuación, les voy a estar presentando lo que es nuestra agenda del día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar con el tema el impuesto global en el contexto de Latinoamérica. Luego seguimos con el tema de nuevos cambios en materia de precios de transferencia y finalizamos el día con el tema de economía digital en Latinoamérica. Les recordamos que nuestro evento tiene una duración de 3 días. Estaremos en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía, horario Guatemala. A continuación, les vamos a presentar al licenciado Vicas Basal, quien nos estará dando las palabras de bienvenida a nuestro evento regional. El licenciado Vicas es líder global de impuestos de las oficinas internacionales. Welcome, Vicas. Adelante. Thank you very much. Good morning and a very warm welcome to all the participants today. I am Vikas Vasil, Global Head of Tax with Grant Thornton International. Friends, just few minutes before this event, we witnessed a historic moment. I am currently based in India and we watched the live telecast of India's spacecraft landing on the moon. It's the fourth time a country has been able to reach moon, and for the first time, anybody from the world has been able to land on the south polar region of moon. It's a big accomplishment for the world as a whole. And while I was reflecting on what was going on and this conference, I was just thinking about the similarities which businesses have with these kind of very complex missions. And one word which resonated with me was resilience. If we look at just few quarters back, we were in the grip of the pandemic. There were lockdowns, there were supply chain disruptions. But look at today, how things have opened up and businesses have come back with new energy and enthusiasm. And thanks to the business leaders who are joining us in today's telecon. I think on the tax and regulatory front, there have been some very interesting and exciting changes taking place in the LATAM region as well as in the globally as well. Some of the interesting developments which are taking place and which we should take note of on the international tax front, a new set of global tax rules are coming, as we call them OECD Pillar 1 and Pillar 2. As they get implemented, many of the countries will have to change their domestic legislations and there will be far-reaching consequences because of these changes coming into play. And the world of international taxation is going to change forever. Another interesting development is taking place is on the transfer pricing rules and regulations as countries introduce the same and make changes in the existing laws, which in turn means that regulators and the revenue authorities are looking at these changes from a microscopic perspective and hence asking a lot of questions these days. Therefore, documentation becomes prime important. VAT or the indirect taxes, again, there's a lot of digitization taking place and country by country, we are seeing adoption of e-invoicing, which means authorities have information not only on a dated basis, but on a regular basis now. There is increase in scrutiny as well as there are new norms being introduced for mandatory disclosure requirements. The things on the mandatory disclosure requirements which started in context of UK, Europe, Mexico, Canada, one by one different countries are adopting. Therefore, complex business transactions, structuring transactions are required to be reported by the businesses as well as the people advising them. My colleagues from LATAM region are very excited to share some of the latest developments which are taking place in the region, and I'm sure which will be of interest to all of you. I would like to welcome all of you once again and thank you for joining us today. I hope you enjoy the rest of the conference.
Thank you very much. Over to you. Thank you so much, Vikas. Continuamos con nuestro evento del día de hoy, dando inicio a nuestro primer tema. Sin bien, les quería recordar que ustedes pueden hacer sus preguntas respecto al tema. Si quieren dirigirse a alguno de los ponentes, pueden hacerlo con toda libertad en el chat y al finalizar el evento, nosotros vamos a estar dando respuesta a cada una de ellas. Vamos a iniciar con el evento de impuesto mínimo global. Este tema lo estará presentando la licenciada Julia Adano, representando a las oficinas de Argentina. Estará el licenciado Pedro Monsalve, representando a las oficinas de Colombia, la licenciada Javiera Sepúlveda, representando a las oficinas de Chile, y el licenciado Roberto Patiño, representando a las oficinas de México. Cedo la palabra a la licenciada Julia. Adelante, por favor. Buenos días. Gracias, Ana. Bien, como Ana Lucía comentaba, en este panel estaremos repasando los principales aspectos del denominado impuesto mínimo global. Podemos comentar que desde hace más de una década el G20 y la OCDE emprendieron contra la erosión de las bases imponibles del impuesto a la renta, en su intento de evitar el traslado de beneficios hacia jurisdicciones de baja tributación o de nula tributación. Si bien los gobiernos han enfrentado desde siempre el desafío de gravar a las empresas multinacionales que operan en diversos países, tenemos que resaltar que este desafío ha ido en creciente aumento con el auge de las grandes corporaciones tecnológicas y las nuevas formas que ha adoptado el comercio internacional. Es en este contexto, entonces, que la OCDE publicó un paquete de 15 acciones tendientes a enfrentar este fenómeno, entre las cuales se encuentra la acción 1, relativa a los desafíos fiscales de la economía digital, en la cual se enmarca el denominado impuesto mínimo global. A efectos de comenzar a adentrarnos en el entendimiento de este tema, Javiera, voy a invitarte a que nos comentes cómo ha sido la génesis de estas reglas y cómo se ha ido avanzando en la implementación de las mismas a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Hola. Hola. Bueno, gracias, Julia. Para empezar y tener una panorámica de lo que es el Pilar 2, primero vamos a partir haciendo un breve repaso de ciertos hitos que tienen que ver con la formación del Pilar 2. Eso lo vamos a poder ver en la siguiente slide. Partiendo mencionando como contexto que en el año 2013 los gobiernos de la OCDE y del G20 se embarcaron en una de las revisiones de la legislación fiscal más importante de los últimos 50 años, y producto de esto lanzaron este proyecto de Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, que es conocido por sus siglas BEPS, que consiste en 15 acciones que se proponen contra la evasión fiscal. Y dentro de estas acciones está la acción 1, que contiene el Pilar 2. Así es que en octubre del 2015 se publicaron los primeros reportes sobre estas 15 acciones y particularmente respecto a la primera, que tiene que ver con los desafíos tributarios derivados de la digitalización. Hubieron comentarios que no les parecieron, satisfacieron tanto a las jurisdicciones. En octubre del 2021 se emitió la declaración acerca del enfoque que van a tener estos dos pilares que componen la acción 1, y a esta declaración adherieron alrededor de 139 países. En diciembre del 2021 se emitió el primer modelo de las reglas que componen el Pilar 2, y luego en marzo del 2022 se emitieron estos documentos adicionales que tienen que ver con los comentarios y ejemplos ilustrativos. Pero ¿qué es el Pilar 2? Los vamos a ver a continuación. Como les comentaba Julia, modo de introducción, en este contexto de digitalización de la economía, de las nuevas formas de hacer negocios, la innovación,
genera la necesidad de revisar los sistemas tributarios locales como también los principios de tributación internacional para efectos de poder adecuarlos a esta nueva realidad económica. Y es así como la acción 1 se hace cargo de los desafíos tributarios que derivan de la digitalización y esta acción se fundamenta en 2 pilares. El pilar 1 se enfoca en las reglas que aplican a la economía digital y que dotan a los países de ciertas facultades para poder gravar parte de estas rentas. Y el segundo pilar se focaliza en medidas que tienden a permitir gravar rentas que no han sido grabadas en otras jurisdicciones y implementa un impuesto mínimo global de una tasa efectiva del 15% que graban las empresas multinacionales, independiente del lugar donde establezcan su matriz. El objetivo de este pilar precisamente es proteger las bases imponibles y establecen limitaciones a través de 2 normas interconectadas que conjuntamente se denominan como reglas globales contra la erosión de las bases imponibles o reglas GLOBS, y una regla adicional que tiene que ver con los convenios adicionales que se denomina cláusula de sujeción a impuestos. En cuanto al ámbito de aplicación del Pilar 2, estas reglas se aplican a las empresas multinacionales que tienen un umbral de ingresos anuales superior a los 750 millones de euros y con ciertas excepciones que van a ser profundizadas más adelante. Y para efectos de determinar también parte de la generalidad de lo que es el Pilar 2, podríamos mencionar que dentro de los efectos que se esperan y cuáles son las razones de su implementación, en primer lugar tiene que ver con una generación de ingresos tributarios que debiesen alcanzar los 150.000 millones de dólares a nivel mundial anual. Además, con su implementación se busca la estabilización del sistema tributario internacional, como también dotar de seguridad jurídica tanto para los contribuyentes como las administraciones tributarias. Por otro lado, se han previsto también efectos que podrían ser negativos, como limitar la competitividad de economías que son más pequeñas. También en un comienzo se predijo que podría implicar la renuncia de la tributación corporativa en Latinoamérica. Sin embargo, podemos señalar que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen una tasa efectiva de impuesto corporativo que alcanza el 30%. También implica que se van a tener que revisar los convenios de tributación internacional, como también los créditos por impuestos pagados en el extranjero. Pero para efectos de tener una panorámica más esclarecedora del Pilar 2, Roberto nos va a exponer acerca de las características del impuesto mínimo global. Sí, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Efectivamente, como ya lo comentaste, de alguna forma el impuesto mínimo global tenemos que entenderlo como este resultado de la aplicación práctica del segundo pilar. El impuesto mínimo global es este impuesto corporativo que pretende ser aplicado a empresas multinacionales o más bien conocidos como grupos de empresas que tienen presencia en varios países y que, bueno, efectivamente derivado de la aplicación de diversas planeaciones fiscales, pues pretenden obtener beneficios o los obtienen a través de aplicación de tasas impositivas menores. En este sentido, el impuesto mínimo global pretende que este tipo de entidades paguen cuando menos una tasa del 15% como una base para tributación internacional. Como se comentó, este impuesto pretende ser aplicable a empresas multinacionales que obtengan ingresos superiores a 750 millones de euros al año. Y es importante mencionar que todos aquellos países que han aceptado y confirmado con la OCDE, como es el caso de México, para la aplicación de este impuesto mínimo, pues que se atiendan los elementos esenciales que comprende este impuesto y que vamos a platicar de alguna forma en los siguientes minutos. Claro que hay que decir que hay empresas que no van a estar o no pueden estar incluidas en este impuesto mínimo global, específicamente hablando de entidades gubernamentales, organismos internacionales, algunas organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensiones y jubilaciones, que bueno, hace total lógica porque el giro que tienen estas entidades y el propio objetivo que tiene el Pilar 2 y el impuesto mínimo global, ¿no? Digamos que Javier explicaba de alguna forma
que para la aplicación del impuesto mínimo global existen 3 reglas de aplicación que cada país deberá atender de forma distinta. Desde mi punto de vista, podemos agruparla en 2 líneas distintas. La primera línea es aquella que busca, digamos, generar una serie de reglas que están conectadas o que deberán estar conectadas, que son 2 de ellas, y que cada país va a tener que, digamos, atender en forma local y de alguna forma regular en forma interna. La segunda línea de estas reglas va en el sentido de aplicar un gravamen internacional, buscando la utilización de los convenios para evitar la doble imposición, que, bueno, cada uno de los países ya tiene, digamos, acordados y que pueden modificar o podrán modificar en el futuro. Entonces, de estas 3 reglas, las primeras 2 que están en el rubro de normas nacionales o locales, que estarán relacionadas una con la otra, encontramos en la primera, que es la regla de inclusión de rentas. Esta regla lo que busca es imponer o establecer un impuesto complementario, primero no relacionándonos con la matriz, sino hablando de cada una de las entidades en los países distintos que estén ubicados en estos países y estén sujetos a esta baja imposición. Entonces, para ello, se deberá efectuar un cálculo para tener una comparación entre lo que es la tasa efectiva del impuesto sobre la renta que se pague en esos países, comparativamente contra la tasa del 15% que establece el impuesto mínimo global, ¿no? Esta diferencia que se obtenga, evidentemente, por debajo de la tasa del 15%, de alguna forma se establece que puede ser cubierta tanto por la matriz o incluso por las propias dueñas de las entidades, que a mí me parece que sería la forma más lógica de atenderlo, al menos a nivel local. La regla de inclusión de rentas va en función de una regla de multipropiedad no aplicable en participaciones inferiores al 80%. Entonces, de alguna forma nos permite entender esta primera regla, que es un impuesto complementario que buscará que todas estas entidades logren al menos un impuesto mínimo del 15% y como una tributación internacional. Algo interesante para el análisis es que la tasa del impuesto mínimo global es general. Es una tasa del 15%, digamos, como base. No va en función al tipo de negocio o a la actividad que desarrolle el grupo multinacional. Entonces, de alguna forma puede haber ciertas distorsiones al compararla con una tasa efectiva en el país que corresponda. No, es claro que no es lo mismo tener una tasa efectiva de impuesto sobre la renta en una entidad que se dedica a la manufactura o en una entidad que se dedica a la prestación de servicios o incluso servicios digitales. Entonces, vamos, todo esto son temas que podemos tener para reflexionar respecto de lo que es el impuesto mínimo global y su próxima, digamos, aplicación. Ahora, pasando a la segunda regla, que es la regla de pagos insuficientemente gravados, que es la que está conectada de alguna forma con la regla de inclusión de rentas, parte de la base que ya tenemos una determinación de impuestos que pudiera estar cubriendo tanto la matriz o cada una de las entidades, como lo mencionábamos, de acuerdo a las reglas locales que se hayan establecido. Esta segunda regla lo que pretende es terminar, digamos, el trabajo de incluir a todas las entidades en este proceso de impuesto mínimo global dentro de un grupo multinacional. Para que podamos aplicar esta segunda regla, se establecen algunos supuestos que deben cumplirse. En este caso, primero vamos a ver a la matriz, en donde la matriz tenemos que determinar si esta empresa está pagando una tasa al menos del 15% en el país en donde se esté establecida. También identificar si existen algunas deducciones específicamente referidas, por ejemplo, al pago de regalías, en donde podamos tener una reducción de la base y poder de alguna forma obtener una tributación favorable, ¿no? Entonces, busca esta segunda regla negar ese tipo de deducciones. Y por otro lado, o finalmente también es buscar que todas aquellas entidades que no fueron alcanzadas por la regla de inclusión de rentas, pues que esta misma regla busque que también estén incluidas en el proceso mediante otra vez un mecanismo de comparación de tasas efectivas versus la tasa del 15% como impuesto mínimo global, ¿no? Es importante mencionar que hay una limitante que lo que busca es, digamos, exentar algunas empresas multinacionales
que tengan como un máximo 50 millones de euros de activos tangibles en el extranjero y operen como máximo en 5 jurisdicciones más, ¿no? La cuestión es tener de alguna forma un periodo de 5 años contados a partir de que la entidad multinacional esté sujeta por primera vez a la regla de pagos insuficientemente gravados para que no les sea aplicable, buscando de alguna forma tampoco limitar el crecimiento de estas empresas o el inicio de actividades de este tipo de grupos internacionales, porque no es el objetivo del impuesto mínimo global limitar el crecimiento, sino buscar que todos paguen un impuesto mínimo global, digamos, en forma internacional. Ahora, este es el paquete de reglas que tendría que estar implementado a nivel local y que cada país tendrá que atender. Ahora, refiriéndome a la segunda línea que les comentaba al inicio, es la parte internacional. Aquí hay una regla que es la cláusula de sujeción a impuestos. Esta cláusula de sujeción a impuestos permite a jurisdicciones en donde hay una baja imposición, pues a buscar, digamos, el beneficio de aplicar un impuesto mínimo sobre la fuente de riqueza, ¿no? Que en este caso sería del 9% para esta cláusula de referencia y se menciona que aplique a pagos regularmente de regalías e intereses que pueden ser los más comunes. Volvemos aquí a hacer este tipo de comparación entre la tasa impositiva que se tenga por la fuente y esta tasa mínima del 9%. Es importante señalar que esta regla puede ser incluida por aquellos países que así lo requieran o que así lo consideren de acuerdo a la tasa que se tenga por la fuente, a través de la modificación de sus convenios para evitar la doble imposición firmados con los países correspondientes, que evidentemente eso implica un proceso más complejo, o finalmente a través de la aplicación de la cláusula respectiva en el convenio multilateral, porque también la OCDE ha señalado que es posible adherirse, digamos, a este esquema utilizando el convenio multilateral, que también está, digamos, en boga y, por ejemplo, en el caso de México será aplicable ya a partir del ejercicio 2024, ¿no? Finalmente, para ir cerrando, digamos, esta parte de la participación que tengo, existen otras exclusiones de actividades sustanciales. En este caso, buscaría dejarse fuera de la determinación de estos impuestos y de estas comparativas al 5% de gastos de amortización de intangibles y al 5% de cargas salariales. Esto va a ser paulatino durante los siguientes 10 años a que empiece a aplicar esto para llegar al 5%, por lo que arrancaríamos en el caso de intangibles con una tasa del 8%, bajando al 5% en los siguientes 10 años, y también una tasa del 10% en el caso de salarios que bajaría al 5%. Entonces, como pueden observar, cada país tiene que analizar esta situación o este impuesto mínimo global y estas reglas con mucha visión a futuro para poder determinar la forma en que este impuesto pueda ser aplicado en cada país, considerando las diferencias de legislaciones fiscales en cada país, las tasas que Latinoamérica tiene de impuestos sobre la renta, que en muchos casos son superiores al 15%, y pues a mí particularmente me llama mucho la atención esta comparación de tasas efectivas que pudieran no ser necesariamente la forma más efectiva de lograr este impuesto. Pero por lo pronto, en el caso de mi participación, sería lo que tengo. Gracias, muchas gracias, Roberto. En esta parte de la presentación me gustaría continuar haciendo una pregunta a los distintos panelistas y les consulto qué avances tenemos en la implementación de estas reglas, de esta acción 1 en la legislación de cada uno de nuestros países. Por el lado de Argentina, simplemente comentarles que si bien Argentina no es miembro de la OCDE, en los últimos años se vienen realizando gestiones con la intención de adherir como miembro pleno. En este contexto se han ido adoptando una serie de medidas que tienden a adaptar la legislación local a los estándares internacionales, siguiendo las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, no se han incorporado por el momento en nuestra legislación disposiciones relativas a la implementación de estas reglas.
Es importante destacar que la tasa de impuesto a la renta para sociedades en Argentina se gradúa entre el 25 y el 35%, o sea, está bastante por encima del 15%. Pero bueno, ¿cuál es la situación en sus países? Si les parece, Javiera, contanos por Chile en primer lugar. Gracias, Julia. En cuanto a la situación en Chile, primero sería bueno tener un contexto de nuestro sistema tributario de impuesto a la renta, también mencionando que tenemos un régimen general de una tasa del 27% y uno preferencial para las micros, pequeñas y medianas empresas de un 25%. Sin embargo, producto de la crisis sanitaria y económica derivada de la misma, se fijó una tasa transitoria del 10% para los ejercicios del 2020, 2021 y 2022 y se fijó una tasa del 12,5% para el ejercicio del 2024. Esto y otras características de otros regímenes preferenciales nos conllevan a analizar que de aplicarse e implementarse el Pilar 2 en nuestro país implicaría un esfuerzo importante a nivel de modificación, una modificación sustancial de nuestro régimen tributario local, y también la revisión de la red de tratados internacionales que tenemos suscritos, y esto comparado un poco también con que en verdad en Chile habrían pocas empresas que serían alcanzadas por estas reglas, entonces se tendría que sopesar un poco cuál a nivel de la conveniencia para la política tributaria nacional. En cuanto a avances en la implementación propiamente tal, Chile en los últimos años ha sido muy activo en el debate legislativo, sin embargo, no había sido materia de discusión hasta hace muy poco, hasta principios de este mes, que recién en un nuevo intento de proponer un proyecto de modificación al sistema tributario en general, se mencionó la intención de incorporar las normas del Pilar 2, sin embargo, al ser muy reciente, esto no ha sido desarrollado. Esas serían como las novedades de parte de Chile. Roberto, cuéntanos cuáles serían las novedades en México en torno al Pilar 2. Gracias, Javiera. Sí, en el caso de México, digamos, la tasa impositiva de impuestos sobre la renta que tenemos actualmente es del 30%. La autoridad fiscal ha estado buscando de alguna forma o ha estado publicando recientemente, que no sé si esté directamente ligado con esto, pero ha estado publicando tasas efectivas de impuestos sobre la renta por giro o actividad de las empresas. Entonces, de alguna forma es como que está preparándose para tratar de implementar esta regla del impuesto mínimo global. Al final en México, al menos en este año, no hay que decir que no ha habido reformas tendientes al cumplimiento o al establecimiento de este esquema de impuesto mínimo global en el país. Hay que señalar que el año pasado las autoridades fiscales de alguna forma señalaron que 2023 iba a ser el año en el que el impuesto mínimo global iba a tener luz en México mediante la generación de una nueva ley que muy probablemente empiece a ser aplicada a partir de 2024. Y hablamos de una nueva ley, no sería una modificación a la legislación actual fiscal en México, sino una nueva disposición. Hay que decir que desde entonces no se ha escuchado nada en el medio, no hemos tenido noticias acerca de la posible publicación de esta nueva ley. Y bueno, al final en México el proceso legislativo, el proceso, digamos, del paquete económico para el ejercicio 2024 arranca regularmente en septiembre. Entonces, es probable que en las siguientes fechas, en las siguientes semanas, podamos tener noticias acerca de esta nueva ley que se pretende implementar. Al menos en el medio no se ha escuchado nada. La cuestión es que en México el entorno político actual, las campañas políticas que se han adelantado un poco con, digamos, dirigidos a la asociación presidencial del 2024, pues se ve complicado la emisión de una nueva ley, al menos en el corto plazo. Pero bueno, en México siempre podemos tener alguna sorpresa, entonces podríamos esperar que en los próximos días pudiera haber esta nueva ley, ¿no? Pero bueno, en el caso de Colombia, Pedro, si nos pudieras comentar qué es lo que se ha visto por allá, porque me parece que allá sí tenemos movimiento.
Sí, gracias, Roberto. Bueno, efectivamente nosotros en Colombia, pertenecientes a, digamos, a la OCDE, eh, tenemos, digamos, ya incluso en Colombia una ley que precisamente por todo este tema del impuesto mínimo del 15% que pues, trae este Pilar 2, digamos, se analizó y se bajó aquí a Colombia. Ana Lucía, por favor, adelante, 2 slides, por favor. Em, Nosotros, digamos, de acuerdo con las estadísticas que están publicadas en Colombia, más o menos las tasas efectivas de tributación están en el 29,6, más o menos hacia arriba. O sea, digamos, incluso si nosotros quisiéramos aplicar, digamos, de forma, digamos, tajante el Pilar 2, nosotros estaríamos muy por arriba de las tasas efectivas de tributación. Eh, entonces, el gobierno nacional, sin embargo, estableció a través de la Ley 22 del 2022, que fue la reforma tributaria del año pasado, con el cambio de gobierno, se introdujo un cambio al artículo 240 que establece la tarifa general del impuesto de renta en Colombia, aplicando digamos, o incluyendo un parágrafo en donde se establece que las empresas individualmente y los grupos empresariales no deben tener una tasa efectiva de tributación inferior al 15%. Según estadísticas en Colombia, aproximadamente si aplicáramos el Pilar 2, solamente 20 compañías tendrían que aplicar realmente el Pilar 2. Sin embargo, el gobierno fue mucho más ambicioso y quiso hacerlo en forma general. Y esto para efectos del caso Colombia es algo que realmente nosotros encontramos como inconvenientes, ya que se aplica de una forma indiscriminada a todas las compañías, no importa si es una empresa pequeña, si es una empresa emergente, o si es una empresa mediana o es una empresa grande multinacional, se lo aplican igual a todas las compañías. Eso trae, digamos, una contracción económica porque realmente las compañías que están emergiendo en este momento, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la fórmula que se estableció para efectos de Colombia, eh, digamos, durante los primeros años, siempre una compañía, o bueno, no siempre, pero en forma general, siempre tiene, digamos, tiene unas pérdidas, digamos, contables, fiscales por el establecimiento de su actividad económica, mientras se hace conocer en el mercado, etcétera. Esto, digamos, ha generado que muchas compañías vean este impuesto como algo que es restrictivo para el crecimiento económico. Y muchas compañías han buscado precisamente abogados que puedan interponer demandas. Y a marzo del 2023, o sea, de este año, a marzo del 2023, después de 3 meses de haber sido publicada esta reforma tributaria, la ley 2277, ya presenta 3 demandas de inconstitucionalidad radicadas en la Corte. Entonces, digamos, con esto podemos ver que hay, digamos, bastante interés por cambiar el sentido que se le ha dado a la norma precisamente porque tiene una aplicación bastante, si lo pudiéramos decir así, restrictiva para las compañías. Adicionalmente, uno de los temas que tienen las compañías digamos, en sus estados financieros en Colombia es que tienen que revelar de forma comparativa el impuesto sobre la renta que van a presentar en su declaración de renta o una provisión para el siguiente año. Entonces, digamos, para este año grabable 2022, digo, 23, en el año 23 en el que estamos, tendrán que los empresarios decirle a sus auditores externos y a sus departamentos de contabilidad que recalculen el impuesto retroactivamente con el año 2022, teniendo en cuenta que los estados financieros son comparativos. Entonces vamos a tener que revelar en nuestros estados financieros colombianos una nota en donde hagamos comparación de ese impuesto mínimo del 15% entre el año 2023 y lo que vendría a haber sido el año 2022. Y cuando Roberto estaba presentando su slide donde estaban las acciones, una de las cosas que precisamente estaba dentro de las acciones era que se tenían que revelar
por ejemplo, planeaciones agresivas y temas que pudieran afectar la tasa efectiva de tributación y la redujeran a más allá del 15%. Entonces, con estas revelaciones en los estados financieros, lo que se busca precisamente es eso. O sea, que se revele toda, digamos, transparentemente las compañías y que no se bajen esos niveles de tributación. Sin embargo, en ejercicios que hemos hecho internamente en Colombia, nos hemos dado cuenta que realmente alcanzar el 15% de tasa efectiva de tributación es demasiado complicado. En Colombia, el impuesto mínimo presunto trae unas excepciones y también, como lo mencionaba Roberto, digamos, están el Estado. El Estado realmente no está, digamos, y todas sus entidades no están incluidas dentro de este impuesto mínimo, y tampoco están unas zonas especiales que existen en Colombia que se denominaron CESE y SOMAC, que son zonas afectadas por condiciones sociales y económicas o por el conflicto armado en Colombia. Tampoco tampoco aplicaría, digamos, para las sociedades dedicadas al turismo y editoriales. Como lo mencioné, para las empresas del Estado, en donde el Estado participe, también con una participación más allá del 90%, contratos de concesión y asociaciones público-privadas y contribuyentes que tengan pérdidas contables antes del impuesto sobre la renta. Entonces, digamos, ya vamos a ver, Ana Lucía, por favor, la siguiente. Entonces, para efectos de Colombia, se estableció una tasa mínima de tributación de la siguiente forma. Como lo mencionaba, una adición al parágrafo 6 del artículo 240, que es en términos generales el artículo que establece la tasa de tributación para las personas jurídicas. Actualmente esa tasa es del 35% nominal en Colombia. Efectivo, según en estadísticas digamos, del gobierno, estamos hablando del 29,6. Sin embargo, en la realidad vemos que nunca se alcanza el 35% ni siquiera. Siempre vamos sobre el 40, 42, 43%. En algunas compañías incluso es mucho más alto, 47%, dependiendo de las condiciones específicas de cada sector y de cada, digamos, compañía. Digamos aquí, la tasa de tributación depurada, que así se llamó, no se le llamó impuesto mínimo del 15%, el impuesto mínimo global, sino la tasa de tributación depurada, es igual al impuesto depurado dividido sobre la utilidad depurada. ¿Cómo se halla el impuesto depurado? Entonces, el impuesto neto de renta más los descuentos tributarios menos el impuesto sobre rentas pasivas. Eso sería igual al impuesto depurado. Ahora, la utilidad depurada, ¿cómo se halla? Se halla con la utilidad contable, que digamos aquí también hay un inconveniente bastante grande porque digamos el gobierno está haciendo digamos un mix entre la parte fiscal y la parte contable, y realmente eso es un inconveniente para las compañías porque digamos nosotros en Colombia tributamos sobre rentas fiscales, no sobre rentas contables. Entonces, en la utilidad depurada dice que partimos de la utilidad contable, que digamos para nosotros es una imprecisión técnica partir de la contabilidad. Se le suman las partidas permanentes para efectos del del impuesto diferido, que también es un tema contable, netamente contable, no es un tema fiscal, pero dice que se le deben sumar las partidas permanentes que aumentan la renta líquida. Entonces, digamos, también ahí hay un tema técnico que nosotros vemos que es bastante complejo para aplicar y que distorsiona de cierta forma la tasa efectiva de tributación que realmente están presentando las compañías en su declaración de renta. Se le restan los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y el valor de los ingresos por método de participación patrimonial de las inversiones, digamos, en Colombia.
Adicionalmente, se resta el valor neto de las ganancias ocasionales. Nosotros en el sistema tributario colombiano tenemos dos tipos de rentas. Una renta que es la renta ordinaria, que es la del giro ordinario de los negocios de las compañías, y otra que viene por, digamos, una ocasionalidad, como por ejemplo una venta de un activo fijo o una, digamos, un premio, una lotería. Entonces, esas ganancias, digamos, se van a restar. Son ganancias denominadas ganancias ocasionales. Adicionalmente, se restan las rentas exentas. Inicialmente en las compañías colombianas pueden existir rentas de diferentes clases, sin embargo, la norma limitó solamente a las rentas de la CAN. Digamos, de la CAN siendo la decisión 578 del 2004, que involucra las operaciones entre Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Adicionalmente, unas rentas por temas de, digamos, de seguridad social en salud y otros temas. Y, bueno, el régimen de holding colombiana, que también, digamos, se establece como una renta exenta para efectos colombianos, tributarios colombianos. Y a esto sí se le restan las compensaciones de pérdidas fiscales y de excesos de renta presuntiva, lo que se conoce en términos generales como los escudos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado en los ejercicios que hemos hecho? Que realmente lo único que me afecta la tasa efectiva de tributación para poderla reducir abajo del 15% son las compensaciones de los escudos fiscales. Esas compensaciones hacen que se reduzca por debajo del 15% la tasa efectiva de tributación y pues la conclusión al final es, pues entonces las compañías tienen que hacer este cálculo antes y tomarse. Si tienen pérdidas fiscales, tendrían que reducirlo hasta el punto en que no sea inferior al impuesto mínimo del 15%. Bueno, después de esto, digamos, se encuentra con el impuesto adicional, se encuentra un término que se llama impuesto adicional que se tiene que pagar si la tarifa del impuesto sobre la renta en la depuración es inferior al 15% y se halla teniendo la utilidad depurada por el 15% menos el impuesto depurado. Y este sería el impuesto adicional. Ahora, los contribuyentes los contribuyentes colombianos, que son grupos empresariales y que consolidan estados financieros, van a tener que hacer esto mismo, pero por cada una de sus compañías y al final sumar todo y hallar el impuesto adicional global o del grupo para poder compararlo contra la tarifa del 15%. Como lo mencionaba, este ejercicio, digamos, es nuevo, aplica a partir del año grabable 2023. Sin embargo, para el cierre del año 2023, en los estados financieros se tendrá que revelar esta información. Bueno, le doy paso a Julia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, Javiera, Roberto, Pedro. Ha sido muy, muy valioso el aporte que han realizado para ayudarnos a entender de qué trata este acuerdo, bueno, que ya está trayendo cambios a la hora de grabar a las grandes compañías globales, incluso en nuestra región, si bien en Latinoamérica venimos un poco más retrasados. Todo lo que nos ha comentado Pedro evidentemente muestra cómo en Colombia sí ya ha bajado un poco a la legislación local. Y bueno, ya hemos entendido luego de estas presentaciones cómo la tasa impositiva mínima global lo que busca es limitar de alguna manera la carrera de los distintos países mediante la aplicación de tasas impositivas bajas, promoviendo, por el contrario, un sistema tributario internacional más homogéneo. Así que muchísimas gracias a todos por su aporte.
Muchísimas gracias, licenciada Julia, a todos los ponentes del día de hoy. Por acá tenemos una pregunta. Ustedes me dicen quién le puede dar respuesta, ya que no dejaron a quién iba dirigida la pregunta. Y nos hacen la siguiente interrogante. ¿A quién se le remite el impuesto mínimo global cobrado en cada país? Así que cedo los micrófonos para la respuesta. Bueno, si quieren, yo lo contesto. Javiera y Javier y Juliana, Julia los había mencionado. Realmente en el Pilar 2 está establecido que se va, digamos, a establecer el impuesto mínimo del 15%, pero realmente quien lo debería pagar es esa cabeza de casa matriz, que es la que está tomando las decisiones, que digamos realmente es la que puede ver, digamos, el escenario desde lejos y puede ver cuánto está pagando cada uno de los países y si está haciendo alguna negociación o alguna planeación fiscal agresiva para disminuir la tasa efectiva en alguno de los países. Debería pagarlo realmente la casa matriz. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de Colombia, vemos que lo va a pagar la compañía local si llega a incumplir con el impuesto mínimo del 15%. Muchas gracias, licenciado Pedro, por la respuesta de esta interrogante. Y pues bien, con esto damos por finalizado nuestro tema primero del día 1. Les invitamos a que puedan ingresar a nuestro siguiente tema, es nuevos cambios en materia de precios de transferencia. Inicia a las 9:30 de la mañana, hora de acá de Guatemala. El link está en el chat en donde ustedes podían hacer sus interrogantes, así que los esperamos por allá. Una vez más, muchísimas gracias a todos por su aportación. A los ponentes, muchísimas gracias y los esperamos en nuestro siguiente tema. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós.